Gloria a Dios. Me dice, todo tuyo. Bueno, él y el micrófono. Saben que ahorita que mi esposo compartió el texto bíblico, le decía a mi hermana Somalia que está atrás, es que aquí tiemblan las piernas. Aquí verdaderamente el que se cree muy seguro de saberlo todo, verdaderamente en la presencia de Dios, Dios nos muestra que siervos inútiles somos, dice la Escritura. Si Dios no edifica la casa, en vano hablamos, en vano compartimos. Todo lo que nosotros decimos tiene que respaldarlo el Espíritu Santo. Y verdaderamente yo tengo mis manos heladas verdaderamente porque es un compromiso bien grande delante de Dios cuando nos toca compartir. Y no solamente en un púlpito, porque el compartir no lo debemos de encasillar en un lugar geográfico. Nosotros tenemos que estar compartiendo siempre. Primeramente en nuestros hogares, en nuestro primer ministerio, que es nuestra familia. Entonces, estoy muy agradecida con el Señor por la bendición de permitirme de estar en este lugar. Yo le compartí al pastor Paco, esta es mi casa, siempre va a ser mi casa. Dios le plació hace 19 años sembrarme en este lugar. Y pues verdaderamente, donde nos mueva el Señor, verdaderamente seguimos perteneciéndole al Señor. Pero bueno, este lugar lo quiero y lo amo mucho porque verdaderamente fue donde yo pude conocer de Jesucristo. Amén. Y pues bueno, qué bonito les está quedando. Me compartía la hermana Luna la semana pasada los proyectos que tienen de remodelación. No sé quién esté a cargo, pero Dios bendiga la vida de la persona o de las personas que estén llevando esta obra y que Dios provea los recursos necesarios para terminarle, pero que sobreabunde, más allá de lo de nuestros límites humanos. Amén. Bueno, pues mi nombre es Elena Polo, me presento porque, gloria a Dios, esta congregación ha crecido tanto que declaramos por fe, si no es que ya es insuficiente el espacio, pero Dios va a ensanchar nuestro territorio, porque Él lo ha prometido. Y pues yo decía al principio que Dios me permitió ser sembrada en esta congregación y lo recuerdo muy claro. No sé si cada uno de ustedes, yo me imagino que sí, todos nos acordamos el día que tuvimos un encuentro con Jesús, ¿sí o no? ¿O nada más me pasa a mí? Es algo que se queda grabado en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, en nuestros pensamientos, en todo. Y rápidamente te quiero hacer brevemente una sinopsis de cómo el Señor me alcanzó, porque de lo que voy a compartir esta tarde tiene que ver mucho con lo que te voy a compartir ahorita. Yo te decía que hace 19 años el Señor me llamó a conocerlo. El primer lugar no fue aquí, fue en una iglesia que se llama el Divino Salvador, pero fue porque fue el primer lugar donde el Señor me llevó. Yo siempre he dicho que Dios manda ángeles para que nos estén invitando. Y los tenemos muy presentes a esas personas que Dios usó. Y la primera persona que Dios usó, que lo bendigo, lo quiero y lo amo grandemente como todos nosotros, es nuestro pastor José Gutiérrez. ¿Quién da gracias por la vida de nuestro pastor? Saben que, denle un aplauso al Señor, gracias por la vida de nuestro siervo. Y rápidamente te quiero compartir que donde estuvo Comunidad Cristiana Agape, el primer edificio que fue por la calle Guerrero, que muchos de los que están aquí se acuerdan, esa propiedad era de mi papá. Entonces el pastor Gutiérrez iba a traernos la renta a un negocio que yo tenía en Guerrero de Zaragoza, un videoclub. Pero pasaba algo bien tremendo, porque cuando llegaba el pastor José Gutiérrez, todos chum, 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 salíamos disparados. Me decía mi papá, ay, viene el señor Gutiérrez, tú cóbrale la renta. No, papá, no. Y Samuel salía corriendo, mi mamá salía corriendo y todos salíamos corriendo. Porque quien conocemos a nuestro pastor lo hemos visto que siempre cuando va a compartir algo, ¿qué hace? Mete su mano en la bolsita y saca algo. ¿Y qué creen que me sacó? Que nos sacaba o que nos enseñaba. Una carita. ¿A quién les ha tocado que nuestro pastor nos enseñe una carita? A todos, ¿verdad? Esa carita, y me decía a Elena, a Samuel, a mi papá, a mi mamá, dijo, mira, así esta carita es como estamos cuando estamos en el Señor. Y luego pues ya la voltea y nos dice, y siempre después de eso venía una invitación a un retiro. Entonces nadie queríamos compartir con el pastor Pepe porque por años le dije yo que no. Le dije, no, ¿sabe qué? Lo que siempre decimos, no es mi tiempo. Y no, estoy bien, estamos bien.
pero nunca dejó de sembrar. Pero Dios no solamente fue el ángel que mandó, hubo otros 2 siervos que yo bendigo, que tengo muchos años de no verlos, que iban al negocio a rentarme películas, y también ellos llegaban con una Biblia bajo el brazo. Y a mí, yo sé que fue el Espíritu Santo que aún no lo recibía, me hizo preguntarle, ¿y eso que trae abajo qué es? Y dijo, es una palabra de Dios. Y me acuerdo que le dije, wow, ustedes son aleluyas, ¿verdad? Y me dijo, aleluya es una palabra para darle gloria a Dios. Nosotros somos cristianos. Y luego me dice, ¿y qué? ¿Un cristiano qué es? Un cristiano es el que vive, el que camina y que es un reflejo de su Salvador Jesús. Y ya no me dijo nada. Me acuerdo, al día siguiente o a los 2 días regresó a dejar la película y me intercambia la película por otra. Y me da una película para que yo la vea. ¿Y saben qué, hermanos? La película que él me dio fue la película del rapto. Y yo la verdad no la quería ver, pero yo sé que el Espíritu Santo ya estaba trabajando con el corazón de Elena. Cuando yo vi esa película, entró en mí un temor o un miedo. Y se me hizo la pregunta, ¿y qué tal si esto es cierto? Entonces me invita a la iglesia un domingo al Divino Salvador. Y como decía la hermana Judy la semana pasada, ¿cuántos vinieron con el brazo torcido? Yo fui al Divino Salvador con el brazo torcido. Dije, voy a llegar, voy a cumplir, le voy a decir, aquí estoy, y me lo quito de encima. Pero saben que Dios es un Dios que se deja encontrar. Y cuando yo llegué a esa iglesia, algo pasó en Elena. Bendigo grandemente mi congregación por ese amor que se ha desparramado en Ágape. También bendigo a la congregación del Divino Salvador, pero allá yo llegué, no me recibieron, yo llegué y me senté, no hubo el abrazo, el apapacho que te dan aquí, ese apretón, esas palmadas que el pastor Pepe te da en la espalda, esos apretones de mano. Pero yo sentí algo que nunca había sentido. Empecé a llorar. Yo tenía mucho tiempo de no llorar, porque nadie se puede resistir a la presencia de Dios. Y yo solamente le dije al Señor esto, y lo recuerdo. Fue en octubre del 1998, no me acuerdo el día, el mes de octubre de 1998. Yo le dije al Señor, si realmente existes, muéstrate. Y tiene 19 años mostrando el Señor su gracia y su misericordia conmigo. Dale el aplauso al Señor porque es el que la merece verdaderamente. Gloria al Señor. Cuando yo salí de ahí, me fui a comprar una Biblia. Y yo empecé a leer y empecé a encontrar cosas que decían, no es cierto. Inclusive mi hermano Samuel me dijo, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Pues, nomás te cambiaron la manera de hablar. Es que yo no podía dejar de hablar de lo que estaba encontrando. Y ahora sí fui a buscar al pastor Pepe, le dije, ¿cuándo son los próximos retiros? Porque ya el Señor había tenido un encuentro conmigo. Y te comparto todo esto porque el retiro que a mí me tocó vivir en el 1999, y me acuerdo que lo dirigió Patti. Y ella hubo una frase con la que abrió el retiro. Yo no sé si sería el título del retiro, no sé, Patti. Pero tú dijiste una cosa, y conoceráis la verdad, y la verdad los hará libres. Y yo ya había tenido la oportunidad de conocer a Jesús. Entonces, cuando Patti comparte eso, no sé si te ha pasado, o nomás me pasó a mí, como cuando estás tú distraída en algo y como que te hacen un clic. Y interrumpen lo que estás diciendo o callan lo que estás oyendo, porque es una palabra que penetra primero en la mente y luego baja al corazón y se hace rema. Y abrió mi entendimiento. Y a partir de ese momento, yo empecé a querer conocer más del Señor. Como dice Pablo, no pretendo haberlo alcanzado todo, pero prosigo a la meta. Y para la gloria de Dios, en estos 19 años que Dios me ha permitido, ha habido problemas, claro que sí, ha habido bendiciones, pero gracias a Dios le agradezco a mi Señor que nunca ha habido un día que yo diga, voy para atrás. Y eso solamente por la gracia y la misericordia de Dios. Y eso es lo que te quiero compartir. Cuando Dios me dio la bendición de saber que iba a venir a compartir a mi casa, vinieron a mi mente recuerdos muy grandes de las cosas que el Señor me ha permitido pasar. ¿Saben qué es lo que peor nos puede pasar, hermanos? Olvidar. No podemos olvidar. Porque el recordar
me compartió un hermano en el retiro pasado que se le llamó a ser testigos con poder. Y dijo, no, hermana, yo no quiero ser testigos con poder porque yo no me siento orgulloso de mi pasado y cada vez que lo digo es como si estuviera orgulloso. Le dije, no, hermano, ninguno estamos orgullosos de nuestro pasado, estamos agradecidos de dónde Dios nos sacó y dónde Dios nos puso. Pero yo tengo que compartir lo que realmente Dios ha hecho en mi vida. Cuando yo llegué al retiro en el 99, tal vez la palabra, todo lo que compartieron no lo entendí. A mí lo que impactó mi vida fue escuchar los testimonios de las hermanas aquí arriba, compartiendo vida. Y yo recuerdo que le dije al Señor, Señor, si lo hiciste con ellas, lo puedes hacer conmigo. Y eso provocó en mí una fe. Y cada vez que tú y yo escuchamos sobre algo, que algo el Señor hizo en la vida de alguien, dime si no es cierto, hermanos, provoca en nosotros fe. Y le decimos al Señor, gracias Padre, porque tal vez mi problema a mi percepción humana es muy grande, pero comparado con lo que hiciste con esta persona es pequeño. Y eso es lo que el Señor hace día a día. Eso de que conoceremos la verdad y nos hará libres, no solamente se termina en el momento en que tú y yo conocimos a Jesucristo. Nosotros tenemos que ser libertados día con día. ¿Por qué? Porque verdaderamente traemos cosas que tienen que ser renovadas. Yo me gocé mucho el fin de semana pasado en el seminario que se dio de la novia, porque ella hablaba de las manchas. Ella decía que tenemos que vestirnos de lino fino, y el lino fino son las acciones justas. Y ella decía, vamos a desmanchar, ¿sí se acuerdan? Vamos a desmanchar nuestro vestido. Y cada vez que se nos compartía un tema, nos llevaba a una oración para ir desmanchando las cosas que, vaya la redundancia, fueron manchando nuestras vestiduras. Y nosotros tenemos que estar renovando siempre nuestra mente a través de la palabra. Entonces, estoy muy agradecida con el Señor por estar aquí. Pues bueno, gloria a Dios, porque yo sé que el Señor, la obra no la ha terminado en mí, como no la ha terminado en ti. ¿Quién lo cree? Quiero compartirte unas verdades que para mí han sido de bendición en este momento de caminar en el Señor en todo este tiempo. Son verdades que para mí han sido de bendición. Puede haber muchas, pero para mí verdaderamente. Y una de esas verdades, voy a pedir que vayamos al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Yo sé que muchos se lo saben de memoria, pero saben que yo nomás leía el 28, no leía el 29 ni el 30. Entonces, verdaderamente, vamos a... Y una de las primeras verdades que el Señor habló a mi corazón y me reveló a mí fue, ¿para qué fuimos creados? ¿Ustedes saben para qué fuimos creados? Para darle la gloria a Dios por su misericordia. Decía la hermana Judith, ¿por qué nos perdona el Señor? Porque le prometió una novia a su hijo. Por eso verdaderamente el plan que tenía con Jesucristo lo está cumpliendo contigo y conmigo. Y me gustó mucho una cosa que dijo, que anda buscando una gemela o anda buscando un gemelo. Y yo le decía al Señor ese día que ella lo compartió en la radioteca, Señor, yo quiero ser tu gemela, Señor. Que verdaderamente esté yo ante un espejo y se pueda ver a Jesucristo reflejado en mí. Eso tiene que ser nuestro plan y nuestro propósito. Dice Romanos 8:28, dice, el 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados, porque los que antes conoció, también predestinó, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos a orar. Bueno, bendito Padre Celestial, aquí estamos delante de tu presencia, Señor, con un corazón agradecido por las misericordias que son nuevas cada mañana, Padre. Sabemos, Padre Celestial, que si hay alguien que le interesa más que a nadie que nuestras vidas sean prósperas, es a ti, Señor. Y cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de exponernos a tu palabra, Señor, en cualquier circunstancia, es tu amor y tu misericordia. Padre, yo quiero presentar delante de ti nuestros corazones, este pueblo tuyo, Señor, para que esa palabra, Señor, que fue creada para exhortar, para consolar, para redarguir y edificar,
sea rema en nuestros corazones, bendito Señor, que cumpla el propósito, Señor. Sabemos, Padre Celestial, que si tú no libertas, Padre, no podemos ser libres, Señor. Pero gracias por tu Espíritu Santo que está en este lugar, tratando con el corazón de cada uno de nosotros, Señor, esa tierra fértil donde se va a depositar la semilla. Amado Espíritu Santo, sabemos que tú tienes control de todo porque tú siempre estás aquí. Gracias, Señor, declaramos los cielos abiertos en este lugar y que nuestras vidas no sean las mismas, Señor, porque vamos a exponernos a tu palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y no es por quien la comparte, sino por quien la respalda. Porque el Espíritu Santo es el que respalda la palabra y sabemos que cuando nosotros compartimos dentro de la voluntad de Dios, el reino nos respalda. Amén. Bueno, este texto bíblico yo siempre lo había visto. Señor, sabemos que todos los que te aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y yo siempre, Señor, bueno, esto por lo que estoy pasando va a pasar rápido, porque yo sé que va a venir una recompensa y va a venir una bendición después de lo que esté pasando. Y un día que estaba yo meditando esta escritura y estaba orando, el Señor habló a mi corazón y me dijo: Elena, la cosa que mejor puede obrar es que tú, si te has alejado, regreses a mí. La mejor cosa que puede obrar es que permanezcas en mi palabra. Porque a veces no entendemos las circunstancias por las que estamos pasando. Pero ¿quién realmente cree en su corazón que lo que está pasando es el amor y la misericordia de Dios que lo permite? Muchas ocasiones las cosas por las que estamos pasando tienen dos puntos. Porque nos hemos alejado y Dios quiere llamar nuestra atención para regresar a Él, o porque Dios nos quiere llevar a un nivel diferente y está probando nuestra fe. Pero realmente la manera en la que el Señor nos creó a ti y a mí está plasmado en el versículo número 29. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó. Predestinó es simple y sencillamente el tener ya el futuro determinado, el tener el futuro conocido. Dios en su soberanía conoce todo y el Señor sabe quién se va a salvar y quién no se va a salvar. Y muchas veces la predestinación se ha tomado como una enseñanza de que Dios va a escoger los de esta parte y va a excluir a los de esta parte. El mismo Señor dice que Él no quiere que nadie se pierda. San Juan 3:16 dice: de tal manera Dios amó al mundo que dio a su único Hijo unigénito para que ¿qué? ¿Para que qué? Para que todos crean, o que dice nada más amén, para que todos crean y tengan vida eterna. Este es un llamado para todos. Dice que la escritura que el Señor está deteniendo la venida de Jesús porque no quiere que nadie se pierda, ni los ángeles ni Jesús saben cuándo va a venir. Está esperando Jesús nomás que el Padre le dé la orden, le diga: ve por tu iglesia. Pero Dios está deteniendo esto porque no quiere que nadie se pierda. Por eso qué tan importante es que estemos orando por los misioneros. Yo estaba leyendo un documental, qué tristeza, de que los misioneros, el país que más misioneros ha mandado a todo el mundo es Estados Unidos. Y ahora necesitan los misioneros venir a evangelizar a Estados Unidos. Porque el Dios que creó, si ustedes leen la Constitución de los Estados Unidos, fue escrita por hombres de Dios y fue hecho verdaderamente para que fuera una nación que glorificara el nombre del Señor. Pero ha habido tanta apostasía que se han encargado verdaderamente de sacar al Señor. Y estoy hablando por lo que leí en cuestión de la nación de Estados Unidos. Pero una apostasía es dejar de creer lo que un día creímos verdaderamente. Entonces lo que no nos podemos permitir tú y yo es dejar de creer en el Señor. Entonces aquí dice que los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de ¿qué? De su Hijo. Ese es el plan y el propósito de Dios, que tú y yo nos parezcamos cada día más, seamos un reflejo de Jesucristo. Dice que tenemos que nos propongamos de llegar a ser semejantes a la estatura del varón perfecto. Pero gloria a Dios que Dios esto no nos lo dejó que lo hiciéramos solos. Dice, pero de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, o sea, a mí me predestinó. ¿A ti te predestinó? Dice, a los que predestinó, a esos también llamó. Dios nos llamó de una manera diferente a cada uno de nosotros. Es como yo te compartí al principio, Dios me llamó hace 19 años por su gracia y por su misericordia. Dice, a los que también justificó y a los que justificó, a esos también
glorificó. Entonces, gloria a Dios, porque ese sí tiene que ser esa fue una verdad que se hizo realidad en mi vida. El mundo no sabe para qué Dios lo creó. ¿Y saben qué es lo más triste? Que el mundo sigue buscando el propósito por lo que están en esta tierra. Y andan buscando ese propósito en las cosas perecederas, en las cosas que se ven. Dice la palabra de Dios que lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Entonces andan buscando las cosas que se pueden tocar, que pueden ver, que humanamente puedan garantizar una seguridad en cualquier índole, sobre todo en la económica, porque es donde el hombre se siente más seguro. Pero verdaderamente nosotros sabemos que nuestros tesoros, dice la Escritura, que no hagamos tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y el ladrón hurta. Dice que hagamos tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen y el ladrón hurta. Y finaliza, ¿dónde está tu tesoro? Está tu corazón. Y esa es la medida que tenemos nosotros para saber dónde está nuestro corazón. Entonces, cuando Jesucristo a ti y a mí nos salvó, no terminó la obra ahí. O sea, el plan de Dios es que tú y yo seamos semejantes a Jesucristo en lo moral, en lo espiritual y en el carácter. Ese es el plan del Señor, porque verdaderamente para eso nos predestinó. La segunda verdad que el Señor ha sido de bendición para mi vida es tener la seguridad y la certeza de mi salvación. Una vez hicimos una pregunta a los jóvenes y les preguntamos, si viene Jesucristo por su iglesia, ¿quién se va? Y unos 2, 3 jóvenes levantaron la mano y los otros no la levantaron. Y dije, bueno, es que no sabemos si nos vamos o no nos vamos. Y hay 2 razones por las que tú y yo podemos dudar en eso. Es que estamos no caminando conforme a la voluntad de Dios, y la otra es, no estamos seguros de nuestra salvación. Y hay 3 elementos de la salvación que fueron rema a mi corazón, que es justificación, santificación y glorificación. La justificación es algo del pasado que tú y yo no tuvimos que hacer absolutamente nada. Y saben que te lo voy a ejemplificar en una manera en la que yo lo escuché de un pastor que a mí me gustó y fue de mucha bendición para mi vida. Él presentó la salvación con este ejemplo. Dice que estás en un barco y el barco está naufragando. Entonces, cuando el barco está naufragando, están las señales de que el barco se está hundiendo. Y las señales es que la gente empieza a correr, la gente empieza a brincar, la gente empieza a gritar. Todas esas señales se representan lo que era en el Antiguo Testamento la ley. La ley fue hecha para mostrarle a los hebreos que no podían cumplirla. Es como la brújula. La brújula me dice que estoy perdida y que me dice que busque ayuda, pero la brújula no me puede salvar. Entonces las señales que estaban es de que estaban las luces prendiéndose, que se estaba metiendo el agua. Entonces esa señal era lo que el Señor a ti y a mí, antes de conocer a Jesús, nos dijo: estás perdido. Tu matrimonio está naufragando, tus hijos están naufragando, tu salud, en cualquier área en la que hayamos estado. Pero nos lleva al segundo punto de pedir ayuda. Y la ayuda tiene que venir dentro del barco o fuera del barco. Tiene que venir fuera, porque todos los que estamos dentro estamos en el mismo sistema. Entonces compartía este pastor que tú tienes que pedir ayuda. El barco que está naufragando tiene que mandar una señal SOS para que venga la ayuda de afuera. Y decía este pastor, y sales y ves un helicóptero arriba del barco y te avienta la cuerda. Tú avientas la cuerda. Lógicamente, humanamente, la cuerda no se va a sostener. O vamos a suponer que se sostenga, ¿cómo te subes? Al momento en que tú te subas, la cuerda tiene que ser lanzada ¿de dónde? De arriba hacia abajo. Y ya cuando la cuerda cae y baja a la persona que te va a salvar, y tú le dices, y dice, vengo por usted, la voy a salvar. No, espérame tantito, es que este crucero es todo incluido. Son 7 días y nomás llevo un día. Ya pagué los alimentos, las bebidas, no me puedo ir. Y te dice el que te quiere salvar, sí, pero se está hundiendo el barco. Sí, pero el camarote que tengo es muy bonito. Y tantas excusas que damos. Eran las excusas que tú y yo dábamos cuando el Señor nos quería salvar. Y esto fue lo que me gustó. Cuando el que te va a salvar, que viene y te pone el arnés y hace el clic,
Eso se llama justificación. Cuando te quedas prendido y te sientes salvo y te agarras y te abrazas de la persona que te está salvando. Ese clic, me gustó a mí como lo vi. Ese clic es lo que representa la justificación tuya y mía. El que tú y yo no tuvimos nada que hacer. Lo único que tuvimos que hacer es reconocer que necesitábamos ser salvados y tuvo que venir la ayuda del cielo para poder venir. Y ya cuando subes tú al helicóptero, el proceso del punto donde te salvó a la tierra seca o a la tierra segura, ese proceso se llama santificación. Eso es algo que tú y yo ya corresponde a nosotros. La santificación es el proceso en el que tú y yo tenemos que caminar, renovando la mente a través de la palabra, discipulándonos, congregándonos, pero más que nada es en lo espiritual, para que se pueda lograr lo que vimos en el capítulo 8, versículo 29 y 30, para que seamos realmente como nos predestinó el Señor, semejantes a Jesucristo. Y ya cuando ese helicóptero llega a la tierra, es la glorificación, que es donde tú y yo un día vamos a pasar la eternidad. ¿Lo crees? Entonces es bien importante el que yo esté segura de la salvación, de que realmente venga lo que venga, oiga lo que oiga. Yo sé que si Jesucristo me rescató y me salvó, es porque tiene un plan y un propósito en mi vida. Hay circunstancias que escuchamos que nos roban la paz. Ahorita escuchaba la joven que estaba alabando, qué hermosa voz tiene la última jovencita que alabó al Señor, y ella cantaba una alabanza que decía, no tenemos que, ya no somos esclavos del temor. Y el temor es algo que no nos permite a nosotros movernos, pero cuando el Espíritu Santo revela en nuestros corazones quiénes somos, es cuando realmente nosotros estamos firmes. En el libro de Josué, en el libro de los Hechos, a mí me gusta mucho el capítulo número 1, cuando empieza el capítulo 1 con la ascensión de Jesús. Y luego el Señor les dice a los apóstoles, no se vayan, aquí quiero que se queden. ¿Se acuerdan? Dice, no quiero que se vayan, quiero que se queden aquí. ¿Por qué les dijo que quería que se quedaran? Porque vendría alguien a sellarlos. Muchos de los apóstoles que dejaron al Señor realmente no tenían el poder del Espíritu Santo para acompañar a Jesucristo. El temor es algo natural en tu vida y en la mía. Por eso Jesús les dijo, no se vayan, quiero que se queden aquí, porque vendrá el Espíritu Santo, que es el que les va a permitir a compartir, evangelizar, llevar el Evangelio a todos los confines de la tierra. Y dice la Escritura del capítulo número 2, cuando viene el bautismo de Pentecostés. ¿Qué pasó despuesito que vino el bautismo de Pentecostés? Me gusta mucho esta porción que dice que compartían el pan, compartían las cosas y oraban unánimes, estaban juntos, y concluye que Dios agregaba a la iglesia los que iban a ser salvos. Y luego vemos inmediatamente en el capítulo 3 del libro de los Hechos, la primera puerta que se abre a la evangelización a través de Pedro y de Juan, que es cuando hace la curación del cojo de la puerta de la Hermosa, y dice que en el sermón que Pedro dijo, dice que se convirtieron 3,000. Ya después se convirtieron 5,000 más adelante, pero él se convirtieron 3,000, porque realmente cuando vino el Espíritu Santo en Pedro, fue cuando tuvo el poder y la autoridad de poderlo compartir. Y dice que ellos ya habían recibido el bautismo del Espíritu Santo en el capítulo 2, pero ellos iban a la iglesia porque la obra tenía que continuar. Porque ahora ellos tenían que ir a compartir a los que no conocían. Dice la Escritura que ahí se convirtieron judíos y tampoco personas que no eran judíos. Esos mismos testigos, dice que fueron los que acompañaron a Pedro cuando fue a la casa de Cornelio. No sé si es el capítulo 11 o en el capítulo 10. En el 11 es cuando lo reprenden, que porque había ido a la casa de Cornelio. Pero dice que el mismo Pedro no quería ir. Señor, ¿cómo voy a ir a compartir? Y es cuando dice, Señor, no llames inmundo lo que yo he santificado. Pero Dios ya había movido el corazón de una persona que no conocía, que era Cornelio, y había juntado a su familia ahí en la casa para que le fueran a compartir. ¿Por qué te digo todo esto?
Porque el Espíritu Santo es vital en tu vida y en la mía para poder ser el reflejo de Jesucristo en la predestinación que tú y yo fuimos escogidos. El Espíritu Santo no nomás lo recibimos el día que nacimos de nuevo y nos impusieron manos. Yo les preguntaba a varios hermanos de la iglesia y les decía, ¿el Espíritu Santo se tiene que recibir con manifestaciones físicas? Y muchos me decían, pues sí, porque si no, no lo recibiste. Y ese es un gran error y una cosa que no es cierto. El Espíritu Santo se recibe por fe, solamente por fe. Hay hermanos en los retiros que no se cayeron o que no lloraron. Y eso no quiere decir que el Espíritu Santo no ha venido a sellar el corazón, que no son las arras de nuestra salvación, como dice la palabra. Dice que el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios. Y yo me considero, Elena, una hija de Dios. Porque el Espíritu Santo es el que da testimonio en mí, a quien le pertenezco. Que así como el Señor me predestinó para ser semejante a su Hijo, el Señor me justificó, estoy en el proceso de la santificación porque voy a llegar al punto de la glorificación. Pero es necesario el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que depender del Espíritu Santo siempre. Hubo una ocasión allá un siervo que nos fue a visitar, que desde que se paró en el púlpito nos dijo ignorantes. Dijo, pueblo ignorante, agradéceme porque estoy aquí, nomás le faltó decir eso. Te vengo a enseñar. Y toda la prédica fue, te vengo a enseñar, te vengo a enseñar. Y decía, bueno, ¿y el Espíritu Santo dónde lo dejó? Doy gracias a Dios por la vida del siervo que subió a cerrar, porque verdaderamente él pudo decir que verdaderamente el Espíritu Santo es el que revela, el que conforta, el que enseña, el que edifica. Porque el mismo Jesucristo nos lo dijo, que nos convenía a nosotros que Él se fuera. Porque antes estaba con ellos y cuando viniera el Espíritu Santo estaría dentro de ellos. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y así como Jesús vino a revelar al Padre, el Espíritu Santo viene a revelar a Jesús. Entonces, si yo fui predestinada a ser semejante a la imagen de Jesús, que para eso el Señor me creó, yo tengo que pedirle al Espíritu Santo que me lleve, que me guíe en todo. Nosotros tenemos que hablar con el Espíritu Santo. A veces voy manejando, pastor, y no encuentro estacionamiento. Le digo, Espíritu Santo, tú sabes mi tiempo, ayúdame a encontrar un estacionamiento. Y luego me pone un estacionamiento, le digo, ay, pero no me sé estacionar en un espacio tan chiquito, Señor. Señor, es que no pedí conforme conviene. Ponme un estacionamiento grandote donde me pueda meter de punta. Porque a mí me es más fácil estacionarme así. No sé si a todas las mujeres les pasa lo mismo. Pero yo el hacer esto de reversa, sí batallo. Ya ves que según tienes que estar tu espejo o tu asiento al lado de no sé cómo están las formas. Pero a mí me es más fácil llegar así. Entonces, a veces le digo, Espíritu Santo, perdóname, no te pedí conforme debía. Ponme un estacionamiento más grande. ¿Y qué creen que pasa? Me lo pone. Porque lo pedimos con fe. Si voy al súper, Señor, tú conoces mi economía, llévame donde estén las ofertas. En todo tenemos que depender del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque verdaderamente es quien verdaderamente el Señor mandó a la tierra. El Espíritu Santo llegó cuando Jesús llegó al cielo. Le dijo, órale, vete para el cielo, porque mis hijos no los he dejado huérfanos. Imagínate que el Señor le hubiera dicho a Elena hace 19 años, ok, Elenita, ya te salvé, ahora sí, arréglatelas como puedas. No hubiera podido. Y hasta la fecha no puedo. Yo siempre le he dicho al Señor que la lucha de Elena es Elena. Digo, ay, Señor. Y yo digo, a veces le digo, amado Espíritu Santo, el único que puede hacer y cambiar la mente de Elena eres tú. Hay algo que yo le agradezco al Señor, y eso lo comparto para la gloria de Dios, para las varonas que estamos aquí, porque somos varonas, porque eso fue algo revelado a mi corazón cuando Adán le dijo a Eva que era su varona. Y por la separación, por el pecado, después le dijo, la mujer que tú me distes. Pero yo en Cristo Jesús, yo soy la varona de Víctor, porque somos una sola carne. El mismo Señor dijo, pondré enemistad entre el hombre y la mujer, pero esa enemistad entre el hombre y la mujer en Cristo se rompe. Entonces, yo siempre he visto la resurrección de Jesús como la misericordia de Dios, de que Dios le permitió a la mujer ver a Jesús primeramente, y hay muchas teorías por las que no vamos a hablar, que no son ni bíblicas, porque fue una manera de restaurar el lugar de la mujer.
Ese es algo que tal vez no está bíblicamente escrito, pero es algo que yo me lo apropio. Fue la manera como el Señor restaura a la mujer, porque la mujer siempre en todos los tiempos, y sobre todo en la época de Jesús, tenía un nivel, nada. Era una mujer que verdaderamente estaba sometida al liderazgo de los hombres. Pero en Cristo Jesús, Víctor y yo, espiritualmente, Él es el sacerdote de mi casa y fluye la bendición para mi vida a través de Él. Pero verdaderamente estamos unidos nuestros corazones. Por eso a nosotros nos hizo el Señor de una costilla aquí al lado, para estar a la par del corazón de nuestros varones. Entonces, y eso te lo comparto porque el Espíritu Santo fue el único que pudo hacer que Elena se sometiera al Señor. Digo, a Víctor. Por eso el libro de los Efesios le dice el Señor al hombre: varones, amar a sus mujeres. ¿Y a nosotros qué nos dijo? Que nos sometamos. A nosotros no nos cuesta amar, pero sí nos cuesta someternos. Y solamente a través del Espíritu Santo lo he podido hacer. Amén. La tercera verdad es que para mi vida ha sido de bendición, es que la buena obra que empezó el Señor en Elena la va a terminar. ¿Cuándo dice la Escritura? Cuando Cristo venga. Y no ha venido. Entonces, verdaderamente, ese plan y ese proyecto que el Señor tiene para mi vida, yo sé que el Señor lo va a cumplir. ¿Saben que cuando yo conocí al Señor, a mí una vez nos ha tocado, cuando nos acercábamos con el pastor Pepe, que decíamos: pastor, ¿quién va a dirigir hoy? Pues tú. O le decías: pastor, ¿quién va a hacer algo? ¿A quién le ha vivido? ¿Quién lo ha tocado? Bueno, un día le dije al pastor: pero no me avisó, no me preparé. Gran error, porque verdaderamente si hay alguien que exhorta de una manera a veces muy dura, es nuestro pastor Pepe. Y me dijo: o sea, quiere decir que no oraste en la mañana. Dije: sí, no, si tú hubieras orado en la mañana, traerías una palabra fresca en tu corazón durante todo el día. Y me dijo: no me vengas a decir que no. Es como una ocasión que le dije al pastor: ¿sabe qué, pastor? No voy a poder venir a la iglesia porque tengo un compromiso. Mijita, mientras no deje de venir al Espíritu Santo, tú haz lo que quieras. Mientras el Espíritu Santo esté presente en este lugar, gloria a Dios. Entonces, verdaderamente hay ocasiones que nos creemos que si nosotros, a ver qué hace la congregación el día que me vaya, a ver qué hace el pastor Paco el día que yo me vaya de la congregación, o el pastor Memo, o el pastor Carlos. Dice la Escritura que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los constructores. Verdaderamente, pues Él es el que lo hace todo, y si yo no me levanto, va a levantar a alguien. Pero la bendición, ¿quién se la va a llevar? Entonces, decía esto porque estaba yo en la iglesia, y esas veces que el pastor me invitó a compartir un jueves, tenía yo como unos 2-3 meses de haber conocido del Señor, y yo compartí de la familia. Y recuerdo que una persona se me acercó y me dijo: pero ¿cómo compartes de tu familia y dónde está tu esposo? Y ese fue un dardo que Satanás me envió. Gloria a Dios, yo no lo recibí. Porque si yo lo hubiera recibido, quién sabe qué estragos se hubiera hecho en mi vida y no se hubiera cumplido ahorita en mi vida, en la realidad, lo que dice el libro de Josué, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay ocasiones que Satanás pone pensamientos en nuestros corazones. Los pensamientos tienen muchos orígenes. Hay pensamientos que son endosados de la familia, hay pensamientos que nacen del corazón pecaminoso, y hay pensamientos que son sembrados por Satanás. Y lo vemos en el ejemplo en la vida de Judas, que dice la Escritura que cuando vio Judas que la mujer adúltera estaba ungiendo a Jesús con un aceite muy caro, y que en el corazón de Judas dijo: lo que se pudiera hacer con ese aceite. Y dice la Escritura que inmediatamente fue, ¿y qué hizo? Entregó a Jesucristo. Entonces hay pensamientos que tenemos que discernir de dónde vienen, y yo no recibí ese pensamiento, y se cumple ahora esa palabra en mi vida, que la buena obra que Dios empezó, Dios la va a terminar. ¿Saben cuál es el peligro? De que nosotros no conozcamos la verdad que es Jesucristo, y que no transmitamos la verdad. Que pase lo que le pasó a la generación después que Josué murió. Dice, creo que es Primera de Crónicas, que dice que cuando Josué murió, hubo una generación que no conoció al Señor.
Dice en el libro de Josué, los últimos capítulos, que cuando Josué va a morir, manda a llamar a los ancianos, a los sacerdotes, a los generales, y les dice lo que tienen que hacer y lo que va a pasar si no lo hacen. Pero lo más tremendo es que esa generación que continuó después de la muerte de Josué, realmente continuó y buscó del Señor, pero después hubo una generación. Vamos a buscarlo, aquí lo tengo. Si alguien ya lo encontró, creo que es Segunda de Crónicas. Jueces. Jueces capítulo 2. ¿Alguien que me lo puede leer, pastor? Toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Amén. Jueces 2:10. ¿Saben que esa generación no conoció del Señor? Cuando yo vi esa porción de la palabra, yo pensé en mis hijos. ¿Qué hubiera pasado si Víctor y yo no hubiéramos continuado y no hubiéramos permanecido? La generación inmediata son mis hijos. ¿Saben cuál es una de las características del Islam? El Islam, el niño desde que nace, le dicen que Alá es Dios y Mahoma es su profeta. Desde que nace se lo pone al oído del papá y le dice eso, y constantemente le están diciendo esas dos cosas. Nosotros tenemos constantemente que estar repitiendo en nuestra casa la palabra de Dios, de quién es Dios, quién es Jesucristo, para qué murió. Yo sé que hay escuela dominical en las iglesias, pero el compromiso no lo tiene escuela dominical, es un refuerzo de la enseñanza que tenemos en casa. Yo como papá y como mamá tenemos que sembrar a nuestros hijos en la palabra para que se cumpla la promesa que instruye a tu hijo de pequeño y aunque fuese grande no se va a apartar. ¿Saben qué, hermano? Yo lo he visto con mi hijo de 24 años y es para la gloria y la honra del Señor. Lo estoy viendo con mi hija de 17 años. Porque verdaderamente Dios es fiel. Y yo he visto, y esa mentira que Satanás me quiso decir, de que cómo podía estar compartiendo yo de la familia si mi familia no estaba, yo estaba compartiendo en fe de lo que iba a ver yo a futuro. Y mis ojos lo están viendo ahorita. Hay veces que declaramos palabras sobre nuestros hijos que no debemos de declarar. Si yo realmente estoy convencida para lo que el Señor me mandó llamar y estoy convencida de mi salvación, se tiene que cumplir lo que dice el libro de los Hechos, que cree en el Señor Jesucristo y serás salva tú y toda tu casa. Y no quiere decir que yo le voy a endosar la salvación a mi hijo. Es una promesa que él un día va a tener que hacer lo que dice Romanos capítulo 10, 9 y 10. Dice que con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Pero el camino que yo estoy llevando a mis hijos de enseñanza, de transmitir, es lo que les va a permitir a mis hijos siempre decidir por Jesucristo. Porque esa es una verdad eterna que tú y yo tenemos que hacer. Esa generación no conoció del Señor porque ya se les olvidó, ya no hubo nadie que transfiriera esa enseñanza. Ahorita estamos viendo familias que llegan a las iglesias con niños chicos y a la edad de 14, 15 años ya se alejan del Señor. Y es una generación que ya ni siquiera ha pasado 10 años. Una generación son 40 años. No han pasado ni 10 años y los jóvenes ya no quieren conocer nada del Señor. Y los papás, por no batallar con los jóvenes, no le estorbamos al diablo. Nosotros le tenemos que estorbar al diablo en nuestros hijos. ¿Saben que cuando en el 2006, el Señor un día decidió llevarnos a mi esposo, a mis hijos y a mí para Estados Unidos? Pero no fue de una manera bonita. A mi esposo lo amenazan, recibe una llamada y mi esposo me habla y me dice, ¿dónde estás? Le digo, aquí estoy en la casa. Recoge unas cosas porque nos vamos para Laredo, Texas. Yo no entendía lo que estaba pasando. Nosotros tuvimos que salir corriendo. Mi hija Ruth tenía 2 años y Víctor Alfonso tenía 9. Yo cargué a mi Ruth.
lo que alcancé a poner en un canasto y corrimos para Laredo, Texas. Y me decía Víctor, no me preguntes, no me preguntes. Cuando llegamos allá, en mi mente había muchas preguntas. Y yo decía, espérate, mi casa, la congregación, las amistades, todo. Y esa noche que Víctor y yo estábamos orando, yo le decía al Señor, ¿por qué de esta manera, Señor? Y yo puedo entender que si no hubiera sido de otra manera, yo nunca hubiera decidido irme para Laredo, Texas. Pero lo que te quiero compartir es que Dios habló algo audiblemente a los dos, audiblemente. ¿Quién ha escuchado la voz de Dios? ¿Quién cree que Dios puede hablar? Bueno, yo lo creo porque yo lo he vivido. Y nos dijo, a Víctor como sacerdote, les dijo, no tengan temor, porque ni hambre, ni frío, ni vergüenza van a pasar porque me representan. Y nosotros nos agarramos de esa palabra. Y tenemos 14 años viviendo en Laredo, Texas, donde la economía es muy diferente. Todos dicen, es que tienes que trabajar las 40 horas porque si no, no lo haces. Pero nuestra fue más allá. Porque él y yo hicimos un pacto que yo no iba a trabajar. Que yo me iba a encargar de mis hijos para estarle estorbando al diablo. Y mucha gente podría haber, gracias Pati, mucha gente podría haber dicho, pero es que no la van a hacer. Llegas rentando, llegas esto, pero para la gloria de Dios no ha habido un día en que haya escaseado la harina de nuestra tinaja ni el aceite, porque nosotros le creímos. Y cuando él a mí, yo pude haber dicho, espérame, si tengo una carrera, tengo una profesión, para algo me preparé, pero Dios me puso que yo viera lo que valía más, mis hijos. Y yo exhorto mucho siempre a las jóvenes que tienen hijos pequeños, que no le permitas al mundo que siembre en el corazón de tus hijos, que el mundo siembre principios del mundo. Se tienen que sembrar principios bíblicos. No le des el permiso a alguien más de lastimar a tus hijos. Hay veces por una economía mejor permitimos de no ser testigos de las cosas maravillosas que nuestros hijos van descubriendo cuando son pequeños. La primera palabra que dice, digo, es una exhortación en el ámbito personal. O sea, no voy a decir el que no lo haga se condena, o sea no es en ese punto. Eso es algo que yo estoy compartiendo porque yo lo vi en mi vida. Y yo puedo voltear y ver ahorita a Víctor Alfonso de 24 años y a Ruth y decir, el Señor valió la pena. Tal vez hubo cosas que dejamos de comprar, sí. Tal vez a lo mejor hubo cosas que no hemos podido tener, sí. Pero volteo y veo a mis hijos. Le digo, Señor, gracias, Señor. Gracias, porque estoy viendo tu promesa. Y la última verdad es la seguridad de dónde vamos a pasar la eternidad. Yo estoy confiada y convencida que yo voy a reinar juntamente con Jesucristo. Y volví a decir, como lo dice Pablo, no pretendo haberlo alcanzado todo. A veces que nos vamos toda la vida buscando los recursos de la tierra, como lo compartí anteriormente. ¿Sabe que, y con esto voy a concluir, hubo una ocasión, hace 2 años, ha habido 2 procesos muy duros por el que el Señor nos ha pasado. Ha habido varios. Fue cuando nos fuimos a Laredo, Texas, y hace 2 años, en septiembre del 2016, que le dan una sentencia de muerte a mi esposo. Y dice, ¿sabes una cosa? Si no te operas, él tenía problemas con la válvula aorta. Me dijo el doctor, hasta un estornudo, ahí puede quedar tu esposo, porque estaba tan calcificada y tan cerrada. Y en esa ocasión tuvimos problemas con la casa, Víctor ya no podía ir a trabajar, viene una palabra de muerte, y recuerdo que voy llorando con el pastor Fernando y me dice, Elena, se te acabaron los recursos, ahora tienes que operar con los recursos del cielo. Víctor estuvo sin trabajar septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y yo no trabajo. Y jamás dejó de haber recursos en mi casa. Nunca tuve que pedir prestado. Miren nada más, Dios movía el corazón del pueblo. Iban a la casa a visitarnos y nos llevaban una ofrenda en comida o una ofrenda en lo económico. Y saben que hubo un momento en que nosotros tuvimos que pelear por esa bendición. ¿Y por qué te lo digo?
Porque cuando él estaba internado en el hospital, nos dice el doctor, no tiene aseguranza, la aseguranza que tiene no cubre esta operación. Váyase y cuando tenga aseguranza, regresa. Y otros estábamos en urgencias esperando que le dieran un cuarto en cuidados intensivos porque él tuvo que ir a la ambulancia para ir a la casa porque había tenido un infarto. Y me dice la persona ahí de emergencias, es que su esposo no se puede ir. Y nosotros habíamos llegado de las 10 de la mañana y escucho que el de al lado, ahí en el Doctors, hay cortinas que separan, le dice, por decir un apellido, señor González, ya está a su cuarto. Y se me vino un pensamiento, sí, pues él tiene seguranza, pero no lo declaré. Pero yo recuerdo que dije, pero yo te tengo a ti, Jesucristo. Cuando el doctor nos dijo que nos teníamos que ir, yo me salgo al estacionamiento del hospital de los doctores y hago la cita bíblica que dice Víctor, Jeremías 33, yo empecé a clamar a Dios. Pero era un clamor que venía de dentro hacia afuera. ¿Y sabes con qué clamé? Con la palabra. No le reclamé, le clamé con la palabra. Le dije, Señor, tu palabra dice que para el que cree todo es posible. Y empecé a clamar con la palabra. Yo estaba tirada en el suelo, en el estacionamiento del hospital de los doctores, gimiendo por el Señor. Y le decía, Señor, mi único recurso eres tú. En ese momento, a las 10:05, era las 10:05 de la noche, a mí me entra un mensaje de una hermana que bendigo mucho de Comunidad Cristiana Laredo, Texas, Ágape. Y me dijo, Elena, tengo un mensaje para ti aparte de Joali. Joali es un joven. Dice que tu milagro ya llegó. Y en ese momento que me dijo, yo no dejaba de alabar al Señor. En ese momento se empezaron a abrir las puertas a lo sobrenatural. Nos dieron cuarto en cuidados intensivos. Quien ha estado en cuidados intensivos no dejan ni que una mosca suene. A mí me dejaron meterme, toda la noche estuvimos alabando y glorificando al Señor, no nos vinieron a callar, hasta me trajeron un silloncito para que me acostara porque estaba yo acostada en el suelo. Y al día siguiente, cuando voy a verlo, me voy a la casa a cambiar y cuando voy a verlo a cuidados intensivos, me dice la encargada de ahí de cuidados intensivos, dijo, necesita que firme, su esposo va a volar a San Antonio. Dijo, yo no sé cómo, ¿a quién le hablaron? Ella no conoce del Señor, pero yo nunca había visto un traslado tan rápido como este traslado. Él llega a San Antonio, al hospital metodista, ya lo estaban esperando, lo opera uno de los mejores cardiólogos y fue una operación que costó $500,000 y yo no pagué $1. $1 pagué. Ese es el Dios en el que tú y yo hemos creído. ¿Tú quieres permanecer y perseverar? Tienes que agarrarte a lo único que tenemos, que se llama Jesús. Hay muchas distracciones que no quieren que nuestros hijos prosperen. Y vuelvo a reiterar, yo humanamente no puedo saber lo que le espera a Víctor Alfonso y a Ruth, pero yo en lo espiritual sé que lo que le espera es bueno. Yo tengo, desde que mis hijos están chiquitos, orando por la ayuda idónea de mi hijo. Una sierva conforme al corazón de Dios, una mujer sabia que edifique su casa en la roca. Y por Ruth estoy orando por un sacerdote que la ame como Cristo ama a su iglesia. Porque si mis hijos son felices, yo voy a ser feliz. Pero Víctor y yo hemos tenido que pararnos en la brecha, él como sacerdote. Y no quiero decirles, hermano, que qué buenos somos o qué espirituales. No, tenemos luchas como cualquiera de los que estamos aquí. Pero tenemos algo bien claro. Que nosotros, así como Dios nos prometió esa vez que nos fuimos a Laredo, Texas, que ni hambre, ni frío, ni vergüenza, porque lo representamos. Y si yo represento a Jesucristo, como leímos en el capítulo 8 de Romanos, porque fuimos predestinados, yo tengo que hablar y caminar como Él. Yo te voy a pedir que te pongas de pie.